Tengo 108 años. Y hay una cosa que nunca pensé que diría en voz alta. Nunca pensé que tendría el valor de contarlo. Porque hay dolores que uno guarda muy adentro. No porque sean pequeños, sino porque son tan grandes que da miedo nombrarlos. Como si al decirlos en voz alta se volvieran más reales de lo que ya son. Pero hoy los voy a decir, porque sé que no estoy sola. Sé que hay madres escuchándome ahora mismo que conocen este dolor, que se duermen llorando, que se despiertan buscando con los ojos algo que ya no está, que guardan silencio porque piensan que nadie va a entenderlas, o porque tienen miedo de que si hablan parezcan las malas de la historia. Este es mi dolor, y hoy lo voy a decir. Mi nuera me quitó a mi hijo, y él se fue, sin mirarme. Antes de continuar, si esto te está llegando al corazón, suscríbete, porque aquí hablamos de las cosas que duelen de verdad. Déjame contarte cómo empezó. Mi hijo se llamaba Marcos, mi único hijo varón, el del medio, el que de niño se dormía abrazado a mí y que cuando tenía pesadillas venía a mi cama y se metía debajo de las cobijas sin decir nada, solo buscando mi calor. Ese niño. Lo crié sola casi desde el principio. Su padre murió cuando Marcos tenía 16 años, un hombre bueno que se fue demasiado pronto. Y desde ese día fuimos solo los dos, él y yo contra todo. Él estudiando, trabajando, creciendo. Yo haciendo lo que hacen las madres, estando, siempre estando. Cuando Marcos me presentó a Verónica, yo la recibí con los brazos abiertos, con todo el corazón, porque era la mujer que él había elegido, y eso para mí era suficiente. No necesitaba nada más para quererla. Le abrí mi casa, le abrí mi mesa, le enseñé las recetas que mi madre me había enseñado a mí. La incluí en todo. La traté como a una hija. Nunca le falté el respeto, nunca, ni una sola vez. Pero algo empezó a cambiar, despacio. Tan despacio que al principio no lo vi. Marcos empezó a llegar menos. Antes venía todos los domingos, después cada 2 semanas, después una vez al mes, siempre con una excusa diferente: el trabajo, los niños, el cansancio. Cuando venía, Verónica casi nunca entraba a la cocina conmigo. Se quedaba en la sala, mirando el teléfono, respondiendo con monosílabos cuando yo le hablaba. Al principio pensé que era su carácter, que era tímida, que necesitaba tiempo, pero después empecé a notar otras cosas. Marcos cambiaba cuando ella estaba cerca, se ponía tenso, medía sus palabras, evitaba mirarme a los ojos cuando yo le preguntaba algo, como si cada pregunta mía fuera un problema que él tuviera que manejar. Una vez, solo una vez, llegué temprano a su casa sin avisar. Necesitaba entregarle unos papeles importantes. Toqué el timbre y escuché voces adentro. La voz de Verónica, hablando de mí. No voy a repetir todo lo que escuché, porque algunas palabras hacen daño y no vale la pena targarlas. Pero escuché suficiente para entender que lo que pasaba entre mi hijo y yo no era distancia natural. Era una distancia construida, ladrillo por ladrillo, día tras día, con palabras que yo nunca iba a escuchar directamente, pero que iban formando una pared entre nosotros. Me fui sin tocar el timbre. Me senté en el carro y lloré durante 1 hora sin poder parar. Seguí callada. Eso es lo que más me duele hoy cuando lo recuerdo, que seguí callada. No porque tuviera miedo, sino porque amaba a mi hijo más de lo que me amaba a mí misma. Y sabía que si hablaba, si decía lo que había escuchado, lo que había visto, lo que sentía, él iba a tener que elegir. Y yo no quería ponerlo en esa posición. Las madres hacemos eso. Callamos para proteger a los hijos del dolor de tener que elegir.
sin darnos cuenta de que al callarnos, al no poner límites, al aguantar lo que no deberíamos aguantar, le estamos enseñando que está bien tratarnos así. Pero entonces yo no lo pensaba así. Solo pensaba en no perderlo. Y lo perdí igual. El día que se fue. Era un martes. Lo recuerdo porque los martes siempre me parecían el día más gris de la semana. Sin la esperanza del lunes ni la promesa del fin de semana. Solo gris. Marcos llegó a mi casa a media mañana. Solo. Sin los niños. Con esa cara que yo le conocía desde pequeño. La cara de cuando tenía algo difícil que decir y no sabía cómo empezar. Se sentó en la misma silla donde se había sentado toda su vida. La silla de la esquina, la que daba a la ventana del jardín. Me dijo que se iban a mudar. Lejos. A otra ciudad. Por el trabajo de Verónica. Que era una oportunidad muy buena. Que no podían dejarla pasar. Le pregunté cuándo. Me dijo que en 2 semanas. 2 semanas. Después de todo lo que habíamos vivido juntos. Después de todo lo que yo había callado y aguantado y perdonado sin decirlo. 2 semanas de aviso. Como si yo fuera un trámite que había que resolver antes de irse. Le pedí que no se fuera. No con escenas ni con lágrimas, aunque las tenía. Con palabras tranquilas. Le dije que lo necesitaba cerca. Que no tenía nadie más. Que su padre ya no estaba. Que yo estaba sola. Me miró. Y en sus ojos vi algo que me rompió más que cualquier palabra. Vi que ya había tomado la decisión antes de venir. Que esa conversación no era para escucharme. Era para avisarme. Se fue ese día de mi casa. Y 2 semanas después, se fue de la ciudad con Verónica y con mis nietos. Las noches después de que se fue. Hay un tipo de silencio que no es paz. Es el silencio de una casa que debería tener ruido y no lo tiene. El silencio de los cuartos vacíos que huelen todavía a las personas que ya no están. Me sentaba en esa misma silla de la esquina donde Marcos se había sentado el día que me dijo que se iba, y miraba el jardín. El mismo jardín donde él había jugado de niño, donde yo lo había visto crecer. Y lloraba. No el llanto que se termina, el llanto que viene en oleadas, que se va un momento y vuelve más fuerte, que te agarra en la cocina mientras preparas el desayuno para una sola persona, que te agarra en la noche cuando apagas la luz y el silencio es demasiado grande para estar sola dentro de él. Pensaba en mis nietos, en sus caras, en cómo la más pequeña me llamaba abuela Bea y corría a abrazarme cada vez que llegaba. Me preguntaba si me iban a recordar, si Verónica iba a dejar que me recordaran. Había noches en que no dormía. Me quedaba mirando el techo con los ojos abiertos contando las horas, pensando en qué había hecho mal, en qué podría haber hecho diferente, en si hubo un momento, algún momento, donde yo podría haber dicho algo, o callado algo, o actuado diferente, y el resultado hubiera sido otro. Esa pregunta es cruel, porque no tiene respuesta, y sin embargo, la mente la repite, una y otra vez, como un disco rayado que no puedes apagar. Lo que aprendí. Tarde, pero lo aprendí. No voy a decirte que perdoné fácil. No sería verdad. Estuve años con ese nudo en el pecho, con esa mezcla de amor y dolor y rabia y culpa que no tenía nombre claro, que a veces se sentía más rabia que amor, y eso me llenaba de vergüenza porque era mi hijo, y se supone que una madre no puede sentir rabia hacia su hijo, pero sí puede, y la sentí. Y también seguí amándolo. Las 2 cosas al mismo tiempo. Eso nadie te lo dice.
que puedes estar furiosa con alguien y amarlo con todo al mismo tiempo. Que esas dos cosas no se cancelan. Con el tiempo entendí algo que me costó mucho aceptar. Marcos no era un niño malo. Era un hombre que no había aprendido a poner límites en su propio matrimonio. Un hombre que había elegido el camino de menor resistencia, que era darle la razón a Verónica en todo, aunque eso significara alejarse de mí. No porque no me quisiera, sino porque no tenía las herramientas para quererme a mí y mantener su matrimonio al mismo tiempo sin que nadie saliera lastimado. Y eligió. Como todos elegimos cuando no sabemos hacer otra cosa. Eso no hace que el dolor sea menor, pero cambia algo en cómo lo cargo. Para las madres que están escuchando esto, si estás pasando por algo parecido, si tu nuera o tu yerno está poniendo distancia entre tú y tu hijo o tu hija, si sientes que te estás quedando sola sin entender bien qué pasó ni cuándo empezó. Primero quiero decirte que no estás loca, que lo que sientes es real, que ese dolor tiene nombre aunque nadie te lo diga claramente. Segundo, quiero decirte que guardar silencio para proteger a tu hijo no siempre funciona. Hay momentos en que callar no es amor, es miedo. Y el miedo no nos cuida, solo nos deja más solas. Tercero, quiero decirte que el amor que le tienes a tu hijo no depende de si él está cerca o lejos. Ese amor es tuyo. Nadie te lo puede quitar. Ni Verónica, ni la distancia, ni el silencio de un teléfono que no suena. Ese amor vive en ti. Y mientras vivas, vive. Marcos me llama a veces, no seguido, pero llama. Las conversaciones son cortas, educadas, como hablan dos personas que se conocen de otra vida, pero que en esta no saben muy bien cómo estar. Yo contesto siempre, y hablo de cosas simples, del tiempo, de los nietos que ya están grandes, de algún recuerdo de cuando era niño que se me viene a la memoria. No le digo todo lo que pienso, no le digo todo lo que sentí. Quizás debería. Quizás ya es tarde, no lo sé. Lo que sí sé es que lo amo, todavía, siempre, aunque duela, aunque las noches sigan siendo largas a veces, aunque la silla de la esquina siga teniendo su sombra. Lo amo como lo amé el día que nació, como lo amé el día que se fue. Ese amor no cambia, no importa lo que pase. Eso también lo aprendí a 108 años, que el amor de una madre no necesita ser correspondido para seguir siendo real. Es el amor más tonto y más valiente que existe. Si esto te llegó, por favor compártelo con alguna madre que lo necesite escuchar hoy. Con alguna que esté llorando sola esta noche sin saber que hay otras que lloran igual. No estás sola. Nunca estuviste sola. Y deja tu comentario. Cuéntame si has vivido algo así. Te leo. Siempre te leo. Suscríbete.